Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, podés donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá. Fíjense, por ejemplo, en el caso siguiente, ya acá vamos a arrancar a hacer propiamente integrales de línea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta acá, ¿no? Por ejemplo, siempre que en este caso nos pidan hacer integrales de línea, ¿sí? Básicamente nos van a dar una función, en este caso una función escalar, que tiene que estar integrada a lo largo de una determinada curva, ¿sí? Entonces, vamos a ver la teoría. Fíjense que en este caso, esta hoja de fórmula se la dejo abajo en la descripción del video, pero la que vamos a usar en este caso va a ser la siguiente, ¿no? Fíjense la definición 18 que dice lo siguiente. Vamos a tener una función que va a estar definida sobre un dominio, un conjunto abierto A, perteneciente de R la n a R, es decir, de n variables, una función de varias variables, ¿está bien? Donde en este caso va a ser una función continua, y C, que es una curva contenida o definida, digamos, en todos los puntos donde está definida a su vez la función. Entonces la idea acá dice, llamamos la integral de f sobre c, que es lo que queremos calcular, a la siguiente cuenta, ¿no? Vamos a ver un poco en detalle cómo está hecho esto, fíjense. Primero se compone la función escalar con alfa, que alfa ¿quién es? Es una parametrización de la curva, ¿está bien? O sea, es una parametrización posible que tenga la curva. Acá en este caso no está diciendo nada en particular, es decir, sobre la orientación ni nada por el estilo, sino que tiene que ser una parametrización donde se describa el principio y el fin de la curva, ¿sí? Por eso justamente está en intervalo desde A y B. Y básicamente al hacer esta composición lo que nosotros estamos haciendo es solamente evaluar los puntos de la función, ¿sí? En los puntos de la curva que corresponden, en este caso. Y luego todo esto se multiplica por la norma del vector derivado, ¿sí? De la composición, ¿sí? Esto tiene que ver justamente con, básicamente tiene todo un trasfondo teórico, ¿sí? Pero básicamente lo que estamos haciendo es evaluar, ¿sí? Cuánto queda de cada función en cada punto de la curva y luego sumar todo esto, ¿sí? Entonces esta es la definición con la cual nosotros vamos a hacer la cuenta. Con lo cual, ¿qué es lo que nosotros necesitamos en cada uno de estos casos? Bueno, básicamente necesitamos calcular, ¿sí? Cuánto nos queda de cada, básicamente, cada parametrización de la curva en particular, ¿sí? Hacer la composición y luego calcular las partes por separado y al final de todo ensamblarlo en una integral. ¿Está bien? Nosotros acá vamos a hacer más que nada hincapié en esa parte. La resolución de integrales se pueden dejar planteadas o podemos poner resultado también, eso no hay problema. Pero el 90% del ejercicio, ya les digo, es identificar cuál es el problema en cuestión y luego buscar la fórmula teórica que realmente satisfaga lo que nosotros estamos pidiendo en cada caso en particular. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por este lado, ¿sí? Vamos a ver cómo tendríamos que parametrizar esta curva. Fíjense, vamos a hallar la parametrización, que en este caso sería alfa de t. También se puede llamar como c en función de t, eso no hay problema también. ¿Está bien? Nosotros tenemos el círculo x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4 y la idea sería que y sea mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, un breve dibujo, en este caso del círculo, ¿sí? Algo no muy complicado porque ya les digo, la idea es justamente entender el problema de raíz, ¿no? El círculo completo va a estar de esta manera, ¿no? O sea, entre 2 menos 2 y básicamente es un círculo centrado en 0, 0 y de radio 2. ¿Está bien? Si nosotros estamos considerando la parte de y mayor a 0, quiere decir que solamente estamos considerando el tramo de curva que estoy pintando acá en naranja. ¿Está bien? En este caso considerando que esto es x positivo e y es positivo. Entonces una forma, si nosotros usamos las coordenadas polares, es que θ, ¿sí? Que es la variable del ángulo, va a estar entre 0, que es el ángulo del principio, y pi. ¿Está bien? Entonces, vamos a usar las coordenadas polares. Vamos a tener que x nos va a quedar como r por coseno de θ y es r por seno de θ. Comentario aparte, recuerden que estamos en el plano, así que la variable z no va a intervenir en este caso. ¿Está bien? De acá, ¿qué es lo que vamos a sacar? Que x al cuadrado, si x al cuadrado más y al cuadrado nos da 4, eso quiere decir que r al cuadrado nos va a dar 4, con lo cual r
nos va a quedar la raíz de 4, y recuerden, como es una distancia física, solamente estoy tomando la parte positiva de la raíz, no la parte negativa, porque no tiene sentido físico en este punto en particular. Entonces, ahora, fíjense, después vamos a tener que la curva alfa en función de t nos va a quedar como 2 por coseno de tita, luego vamos a tener 2 por seno de tita, todo esto con tita perteneciente entre 0 y pi. ¿Está bien? Entonces esa sería un poco la idea. Entonces ahora, otra de las cosas que hay que sacar en cuenta es, por ejemplo, ¿sí?, hacer la derivada de esta función con la idea de calcular la norma que tiene esto en particular, ¿no? Entonces, para después meterlo dentro de la fórmula de la integral y todo eso. Entonces esto nos va a quedar como menos 2 por seno de tita, y después tenemos 2 por coseno de tita, ¿sí? Cuando sacamos la norma de esta segunda parte, esto nos va a quedar como menos 2 por seno de tita, todo esto al cuadrado, más 2 por coseno de tita, todo esto al cuadrado, y todo esto en raíz cuadrada. O sea que esto nos va a quedar como, vamos a tener 2 por 2 es 4, en este caso por seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita, la raíz cuadrada, fíjense que esta igualdad nos da 1, y raíz cuadrada de 4 nos queda como 2 directamente. ¿Está bien? Y luego, si hacemos la composición de f compuesta con alfa de t, fíjense, en este caso reemplazamos 1 sobre 2 por coseno de tita, todo esto al cuadrado, más 2 por seno de tita, todo esto al cuadrado. Todo esto finalmente, ¿cómo nos va a quedar? 2 por 2, 4, ¿sí? Por coseno cuadrado más, en este caso, seno cuadrado, que va a ser 1, con lo cual esto finalmente nos va a quedar como un cuarto, ¿sí? Esa sería finalmente la idea más importante. ¿Está bien? Entonces, ahora hacemos la cuenta. Fíjense que de acá nos queda básicamente la integral. ¿Está bien? Entonces, básicamente lo que vamos a tener es lo siguiente. Ahora realizamos todas las composiciones, ¿no? Entonces esto nos va a quedar como entre 0 y pi, la función compuesta con alfa de t, que nos queda como un cuarto, ¿sí? Y la derivada, que en este caso nos queda como 2 por diferencial de t. 2 por un cuarto es un medio, que sale afuera, por la integral entre 0 y pi de diferencial de t, que esto nos va a quedar como un medio, por t entre pi y 0, básicamente vamos a tener un medio por pi menos 0, que esto queda como pi sobre 2. ¿Está bien? O sea que esa sería, de hecho, la idea de este punto en particular. ¿Está bien? Entonces ahora, ya con esto cerramos este ejemplo, vamos a ver otro caso. Bien, vamos a hacer ahora la cuenta, pero con este caso donde vamos a tener una función, ¿sí? Y la curva en cuestión es una recta que obviamente está abarcada entre dos planos. Fíjense, acá tenemos el plano pi sub 1 y luego el plano pi sub 2, ¿no? Y la idea acá sería tratar, en este caso, ¿sí?, hacer lo mismo, la integral de línea a través de esta curva. Hay una particularidad que tiene esta función, que es la siguiente. Nosotros, para encontrar la parametrización de la curva, podríamos, al igual que venimos haciendo siempre, buscar la solución de este sistema de ecuaciones a través de reemplazar los valores y tratar de encontrar una parametrización medianamente acorde al sistema. Eso es posible, no es imposible. Pero una ventaja que tenemos acá, y esto les puede servir como truco, es el siguiente. Nosotros sabemos dónde empieza y dónde termina la curva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros arrancamos, ¿sí?, vamos a hacerlo algo bastante breve, ¿no? Dos puntos bien particulares, no necesariamente van a ser este A y este B, digo, para que no se maten, ¿sí?, con la descripción. Supongamos que tenemos dos puntos, ¿no? Vamos a llamarle C y vamos a llamarle D. Estos dos puntos por separado son dos vectores distintos, ¿ok? Que nacen del 0, 0 y tienen sus extremos en esa recta. Y si el segmento que estamos buscando es el que une a los dos, recuerden ustedes que al hacer la resta, D menos C es el vector que conecta a los dos, ¿ok? Ese sería el vector director.
para trasladar esa resta al punto, básicamente lo que hacemos es sumar el primer punto en cada caso. Entonces la recta en cuestión nos va a quedar como t por d menos c, y en este caso más c, que es el primer punto en cuestión. ¿Está bien? Y este tipo de parametrizaciones t siempre va a estar entre 0 y 1. Fíjense, si t vale 0, en este caso el punto nos va a quedar como 0 por d menos c más c, que queda como el punto c, que es el primero. Si t vale 1, vamos a tener 1 por d menos c más c, que esto queda como d menos c más c, que queda como d. ¿Está bien? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Una forma fácil de parametrizar esta función. ¿Está bien? Entonces, la recta, ¿cómo nos va a quedar? Fíjense, t por, en este caso, vamos a tener, ¿no? Fíjense, 4, 2, 2, ¿sí? Menos 7, 4, 1, todo esto más 7, 4, 1, obviamente con t entre 0 y 1. Entonces de acá, la recta, función alfa, en función de t, nos va a quedar como t por menos 3, menos 2 y 1, más 7, 4, 1. ¿Sí? Esa sería, en definitiva, la forma de la función. ¿Está bien? Luego lo que hay que hacer es de hacer la derivada de esto, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, alfa de t, vamos a poner una forma más completa, nos queda menos 3t más 7, menos 2t más 4 y t más 1. ¿Está bien? Ahora con esto vamos a hallar la derivada. Fíjense, en este caso esto nos queda como menos 3, menos 2 y 1. ¿Sí? Si ahora hallamos la norma de este vector, esto nos queda como menos 3 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, todo esto en raíz cuadrada, ¿no? Entonces de acá vamos a tener 9 más 4 más 1 en raíz cuadrada, que es la raíz de 14. ¿Sí? Esto para tenerlo en cuenta en forma anecdótica, ¿no? Luego ahora cuando hacemos f compuesta de alfa de t, tenemos que hacer obviamente, esto nos quedaba como 2 por la componente x de t menos, en este caso, y de t por z de t, donde claramente esta primera es x en función de t, esta segunda es y en función de t, y esta tercera es z en función de t, ¿no? Entonces fíjense, hacemos la cuenta, vamos a tener, yo voy a simplificar un poco el análisis para no perder tanto tiempo, pero al reemplazar todo, esto básicamente va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Vamos a tener 2t cuadrado, ¿sí? Menos 8t, ¿sí? Más 10, ¿ok? Fíjense si las cuentas le dan igual, pero esa sería la idea. Y ahora, para hacer la integral que nos piden, con la fórmula, vamos a tener la integral entre 0 y 1 de esta función, que es 2 por t cuadrado menos 8t más 10. Todo esto por la norma de la función lambda' en función de t, que esto nos queda como la raíz de 14, todo esto por diferencial t. ¿Bien? Ahora cuando hacemos la integral, el resultado de esto, simplificando, vamos a tener que queda como 20 tercios por la raíz de 14. Y este sería, digamos, el resultado final de esta parte. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto
para si ustedes quieren contactarse y seguir hablando de la clase, lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.